Un feliz domingo para todos. Como ven, el tip de este domingo lo voy a hacer por video, no por escrito. Y quisiera hacer lo más breve posible. Quiero hablarles del texto del Evangelio de hoy. Hoy es el tercer domingo del tiempo pascual. Y la liturgia en el Evangelio de hoy nos presenta el pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús. Lo narra Lucas en el capítulo 24. Aquí Lucas, primero que todo, hace el énfasis en el día. Dice el primer día de la semana, o sea, el domingo. El dies Domini, el día del Señor. Entonces ya vamos viendo cómo de entrada nos van a decir que el domingo es un día importante, por lo que vamos a ver qué va a pasar. Era precisamente el día en que Jesús había resucitado. Dos de sus discípulos que venían de Jerusalén, donde había ocurrido la crucifixión del Señor, había tal vez noticias, porque era el domingo, María Magdalena ya había llegado a la tumba, se tenía noticias de que se le había podido aparecer a Pedro, de que Pedro había ido con Juan al sepulcro, lo habían encontrado vacío. Entonces había algunos rumores, pero estos dos discípulos, seguramente decepcionados de que no tenían noticias concretas de Jesús, piensan que todo lo que habían vivido con Jesús había sido un completo fracaso. Hacía 3 días, desde el viernes fue la crucifixión y no hay noticias concretas. ¿Qué hacemos aquí en Jerusalén? Vámonos. Y van entonces de camino hacia Emaús. Yendo de camino, tristes, abatidos, Jesús se les pone a caminar al lado, pero dice que sus ojos estaban incapacitados para verlo. Y lastimosamente así pasa a veces, ¿no? Por más que se muestren las cosas, se muestren las escrituras, los ojos están imposibilitados para ver al Señor y para ver su verdad. Entonces, ese es el primer punto del texto del Evangelio de San Lucas. Estos dos personajes caminan tristes, Jesús lo lleva, va a su lado, no lo reconocen, y Jesús empieza a explicarle las escrituras. Dice que empieza a hacerlo desde Moisés y pasando por todos los profetas. Todo lo que Moisés y los profetas decían de Jesús, Jesús iba explicándoles. Y Jesús les habla un poquito fuerte, les dice que parece como que son torpes y necios para entender, difíciles de entender. Y es tal vez que ya eso Jesús seguro se los había contado, se los había explicado durante el tiempo que estuvo con ellos, pero estos personajes parece que no lo habían entendido. Entonces Jesús explica las escrituras, hace esta recriminación y sigue caminando. Jesús hace ademán de que se va cuando ya ellos han llegado, pero ellos lo llaman y le dicen: Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. El Señor hizo ademán de que se iba porque en realidad no quería irse. Y entonces cuando ellos lo llaman, se va con ellos. Aquí viene lo que quisiera compartirles, es donde quiero que pongan el centro y la atención. Jesús entonces parte el pan, fracciona el pan, y cuando parte el pan, dice que es como si se le cayeran las escamas de los ojos. Aquello que le imposibilitaba ver, ya desaparece. Ya pueden ver, reconocen al Señor al partir el pan. No perdamos ese detalle porque Lucas quiere hacer énfasis en eso. Cuando parten el pan, reconocen al Señor allí y saben que es Jesús. Pero atención a lo curioso, el Señor desaparece. La pregunta es, ¿por qué desaparece? El Señor se queda en el pan. Lo reconocen al partir el pan y el Señor se queda en el pan que fracciona, el pan que comen. Ellos dicen, allí no nos ardía el corazón cuando nos hablaba, las escrituras hacen arder el corazón. Pero lo curioso también está allí, en que lo reconocen al partir el pan, porque eso es lo que Lucas quiere significar, cómo el Señor se queda en la fracción del pan, cómo el Señor se queda en la Eucaristía, cómo es verdad, cómo es que es real que el Señor habita en el pan eucarístico y se nos da como alimento verdadero. Recordemos que Jesús nace en Belén, Betelén, ¿okay? Betelén o Belén, que quiere decir casa del pan. Ahí nace Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús dice que Él es el pan vivo que baja del cielo. Pero claramente nos dice que así como los antepasados comieron el maná en el desierto, que fue Dios quien les dio el pan, comieron el maná y volvieron a tener hambre. Pero ahora Él, que es el pan vivo que baja del cielo, el que coma de ese pan no tendrá más hambre. Algunos dicen que esto es en sentido figurado. Jesús dice, no, el pan que yo daré será mi carne.
mi carne. Y añade en el versículo 51 de ese capítulo 6 que su carne es verdadera comida. Dice él, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, hay comunión cuando se come la carne y se toma la sangre del Señor, que es el pan que da, que es su cuerpo. Esto era en sentido figurado, como dicen algunos, porque Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿él acaso fue una vid verdadera, una rama de uvas? Él dijo, yo soy la puerta, entonces Jesús es una puerta. En este sentido vemos cómo Jesús fue categórico al señalar que sí estaba hablando de que su carne era comida verdadera, no un símbolo. Y vemos cómo los personajes que le escuchan le parece que el lenguaje es tan fuerte, porque como que un judío va a escuchar que cuando solo tienen contacto con la sangre quedan impuros. Ahora este hombre le está diciendo que coman su carne y que beban su sangre. Dice las escrituras que ellos decían, este lenguaje es muy fuerte, muy fuerte. Y en el versículo 66, en el 6:66, se lo aprenden facilito porque es el 666, muestran cómo muchos dejaron de seguir a Jesús. La Eucaristía, cuando Jesús se ofrece como verdadero pan, como carne y sangre, a muchos les pareció muy fuerte ese lenguaje. Decían que eso era imposible y desde ahí muchos discípulos dejaron de seguirlo. Jesús hubiese podido decir, señores, no se vayan, yo estoy hablando en sentido figurado, esto es una representación, esto es un símbolo que yo les estoy presentando. Jesús no, dejó que se fueran. Y no solo eso, sino que le dice a Pedro y al resto, ustedes también se van, porque esto es serio y es cierto, mi carne, la que yo daré, es comida verdadera y mi sangre será bebida verdadera. Entonces Pedro le dice, no Señor, no nos vamos, nosotros nos quedamos porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sabían que esas palabras de su cuerpo y de su sangre, porque él decía, el que coma mi carne y vea mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Es decir, es un alimento para la vida eterna. Por esa razón, Jesús, la noche de la última cena, en el capítulo 22 de Lucas, cuando él parte el pan y ofrece el vino, dice claramente, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre, la nueva alianza que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memorial mío. Manda a que lo hagan. Era simbólico. Jesús no murió simbólicamente en la cruz, y lo que estaba pasando con Jesús es que estaba llevando a su consumación el sacrificio pascual en su plenitud. Y así como el cordero de Pascua se inmolaba verdaderamente y su carne se comía verdaderamente, su sangre se rociaba verdaderamente, así Jesús muere verdaderamente en la cruz, no simbólicamente, muere verdaderamente en la cruz y es crucificado, y deja su carne para que la comamos verdaderamente, y manda a que eso lo hagamos en memorial de él. Lo manda. San Pablo, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, da fe de esto. Pablo no estaba entre los 12 y dice, yo recibí esta tradición del Señor. Tradición no es lo que creen muchos, que son costumbres de hombres y no sé qué que se han inventado. No, la tradición, y los que han estudiado derecho saben que la tradición nos permite saber la adquisición del dominio de un bien, porque sabemos cómo se ha hecho la transferencia de algo. Eso es la tradición, la transferencia, la transmisión de algo. En este caso lo que San Pablo dice es, yo recibí esta tradición, esto que me enseñaron, esto que me dijeron, que era la celebración de el cuerpo y de la sangre del Señor. Lo dice en el capítulo 11 y cuenta tal cual como Lucas lo ha narrado y como lo han narrado los otros apóstoles. Lo simpático, lo muy importante aquí es que San Pablo deja en claro y dice, ese pan que bendecimos es la comunión con el cuerpo de Cristo, y el cáliz de salvación que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. No es representación. Y dice que esto, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Lo vamos a hacer siempre, hasta que vuelva, porque fue mandato del Señor. Así lo quiso. Y así decimos nosotros en la celebración de la Eucaristía.
Recordemos que Eucaristía es una palabra griega, eucharistía, que lo que quiere decir es acción de gracias, porque Jesús esa noche toma el pan dando gracias, es decir, haciendo eucharistía, dando gracias, lo parte y lo da, se entrega. Entonces celebramos la Eucaristía porque el Señor lo ha mandado y sabemos que Él está presente de manera real en ese pan consagrado, como los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan. Por eso San Pablo dice en su carta a los Corintios que he citado, que aquel que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso dice que cada uno se examine y discierna el cuerpo de Cristo, es decir, que tenga claridad que verdaderamente es el cuerpo de Cristo y no una representación. Miren que en el mismo Lutero, cuando se separó de la iglesia, fue capaz de negar esa gran verdad. ¿Y por qué no la niega? Porque él había sido sacerdote y él había celebrado la Eucaristía, había fraccionado el pan y tenía claridad que allí él no estaba haciendo ningún teatro, ni estaba haciendo una representación ni una obra, sino que estaba compartiendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y los primeros discípulos lo celebraban. Vamos al capítulo 2, versículo 42 de Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo los discípulos celebraban asiduamente la comunión y la fracción del pan. La fracción del pan era el nombre que recibía la Eucaristía en un principio. Vemos nosotros cómo todos los primeros cristianos celebraban la Eucaristía. Tenemos los antecedentes de Justino Mártir, vemos cómo Ignacio de Antioquía habla de la Eucaristía, y estoy hablando de los cristianos discípulos, Lorenzo, discípulo del apóstol Juan, por ejemplo, pero cómo están en las Escrituras absolutamente claro que esto no es un símbolo ni una representación, sino que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y los discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Que podamos nosotros también en la Eucaristía reconocer a Jesús verdaderamente en la fracción del pan. Quiero hacer una recomendación a los coros, a los grupos que cantan en la celebración de la Eucaristía, porque el momento de la fracción del pan, donde al momento de fraccionarla decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cuando decimos eso, que se está dando la fracción del pan, que vemos que el sacerdote al fraccionar hace lo que se conoce como la inmixtio, porque una partícula la echa en el cáliz para mostrar la unidad de la sangre y del cuerpo del Señor. Vemos cómo en ese momento se nos está perdiendo, cantando un dichoso canto de la paz que no existe en la liturgia. No existe en la liturgia, y los señores del coro, la paz, y se mueve el uno para allá y se abraza el uno con el otro, y Jesús presente en el altar de manera real, y nosotros saludando el uno el otro. No, la paz es un signo en la Eucaristía, y el signo no agota la realidad. Cuando digo que el signo no agota la realidad, es que es simplemente un gesto con el que tengo al lado, porque el Señor ha dicho: si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve, ponte en paz con él. Entonces hacemos esto, hacemos el símbolo, el signo de que nos hemos puesto en paz. Pero si estamos de pelea con alguien, es para, al salir de la Eucaristía, el ite misa es, el váyanse en paz, es para ir a hacer la paz con el que tengamos la rencilla. Entonces es un signo, no es el momento para irnos a abrazar y el coro estar cantando la paz y Jesús, el Cordero de Dios, allí mientras el sacerdote fracciona el pan. Nos estamos perdiendo ese momento. Alguien le oía yo que muy bonitamente decía que ese momento del tal canto de la paz se lo ha inventado el diablo. Dice que se lo ha inventado, ¿por qué? Porque lo que le interesa es que quitemos la mirada de Jesús presente en el altar y empecemos a hacer algún show entre nosotros, a abrazarnos y demás. No, repito, es un signo. Porque el sacerdote se lava las manos y no se echa jabón ni desinfectante, porque es un signo. Es un signo para mostrar la pureza, la limpieza del cuerpo y del alma, para ofrecer el sacrificio que se dispone a celebrar o a entregar, que es el sacrificio de Jesús, el mismo que hizo en el Calvario. Lo vivenciamos, digámosle así, no otra vez, sino el mismo. Hacemos parte en ese momento. Entonces, incluso, fíjense, para cerrar, hay muchos digamos, estudios científicos
Pueden buscar en páginas un señor de apellido Castellón, que tiene unos estudios muy interesantes de cómo hostias consagradas, como la del anciano hace muchos años en Buenos Aires, ocurrió en época del Papa, del cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, hostias que han exudado y se les ha hecho el estudio a esa hostia y se ha descubierto, estudios independientes, no es la iglesia, hablo de la ciencia, ha hecho estudios y ha mostrado cómo lo que allí se ha encontrado es carne verdadera, humana, del corazón, del miocardio incluso, ¿okay? Del miocardio. Y cómo esta sangre ha coincidido con la sangre de la sábana santa de Turín, que se sabe que fue la sábana con la que envolvieron a Jesús. Cómo estos hechos científicos nos muestran, nos dan fe de que esto es una gran verdad y que no es, repito, una representación. Eso es lo que debemos sentirnos orgullosos de saber, que tenemos a Jesús en el altar presente de manera real, que nos ha dado su cuerpo y su sangre para alimentarnos con Él. Que cuando lo vayamos a recibir, nuestros ojos reconozcan al Señor. Que se nos caigan las escamas de los ojos y reconozcamos a Jesús verdaderamente presente en su cuerpo y en su sangre en el altar. Dios los bendiga a todos y feliz domingo.